Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que lo voy a exponer con todo respeto para las personas que tienen en su haber, en sus manos, una Biblia que tiene este tipo de libros apócrifos. Ahorita vamos a ver por qué se les dice apócrifos o deuterocanónicos y cuál es la razón de ser de cada uno de ellos. Y vamos a ver los motivos por el cual la iglesia protestante no los adopta hacia su canon. Pero bueno, vamos a comenzar con un texto bíblico que es el texto a memorizar. Bueno, antes del texto a memorizar, les voy a dar el texto que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. No lo tienen aquí a ustedes, yo se los voy a decir. Habla acerca de la pena que existe por añadir o quitar palabras a las Sagradas Escrituras. Aquí en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como está esto escrito en el libro de Apocalipsis, muchas personas manifiestan y dicen: ok, eso está declarado, pero para el libro de Apocalipsis, nada más, toda la demás Biblia no está protegida. Pues está en un error la persona que diga eso. Ahora sí, el texto a memorizar es este, que es Deuteronomio 4:2, que dice: no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, no disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordené. Fíjense bien en qué parte de la palabra está este mandato. No le van a quitar ni le van a disminuir a la palabra, a los mandamientos de Dios. Está en Deuteronomio, en el Pentateuco, ¿se acuerdan? Que es el libro que está al principio de la palabra de Dios, de las escrituras en el Antiguo Testamento, dentro del Pentateuco. Y después lo reafirma en Apocalipsis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que desde el principio hasta el final está protegida la Biblia, advirtiendo que no se debe ni añadir ni quitar. Entonces, este es el libro esta es la cita que vamos a memorizar. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardáis los mandamientos de Jehová nuestro Dios, que yo os ordené. Correcto. Ya llevamos 3 versículos que tenemos que estar memorizando. Bien, vamos a comenzar. Primero, hacer un pequeño repaso para poder dar entrada y recordar un poquito el porqué de las cosas. Vamos a contextualizar esta charla. Primero, el canon. Habíamos comentado que el canon viene del griego caña, ¿sí? Y que esto significa que es el artefacto o la herramienta que utilizaban para hacer mediciones. La medida de la caña se hizo tan popular y a la vez tan asertivo que se utilizó esa palabra incluso para dar norma, para dar regla a las cosas. Y en este caso, la palabra canon se utilizó para que se le diera formalidad a la estructura bíblica. Incluso el primer canon que hubo fue cuando Ptolomeo II de Filadelfo, un egipcio, un faraón egipcio, fue el que mandó a hacer la traducción Septuaginta. Y la mandó a hacer porque quería tenerla en su colección en la Biblioteca de Alejandría. Así que
consiguió, le dio instrucciones al sumo sacerdote Eleazar, más o menos por los años 285 a 247 a.C., para que consiguiese 6 sabios judíos de cada tribu de Israel, con el fin de traducir todo el Tanaj, la llaman, que es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, todo el Tanaj judío, del hebreo hacia el griego. Fíjense bien las fechas: 285 al 247 antes de Cristo. Ahí es cuando la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el Tanaj, se tradujo al griego. Es bien importante que llevemos más o menos la secuencia, los periodos de fecha, no exactamente las fechas, porque yo tampoco me las sé, pero más o menos para ubicarnos, porque esto es bien importante para que entendamos una de las razones del por qué no se aceptan este tipo de libros en el canon normatizado. Posteriormente, en el Concilio de Trento de 1546, la Iglesia Católica eliminó unos libros que perfectamente encajaban como libros no sagrados, como libros no contemplados dentro del canon, dentro del Tanaj, que son los libros de Didache, o el Pastor de Hermas, o el libro de Enoch, entre otros más. Entonces se eliminaron. Y esto fue gracias al concilio que hubo. Sin embargo, no eliminaron o no se quitaron unos libros que muestran tácitamente que tampoco son sagrados. Sin embargo, la Iglesia Católica los adoptó y los siguió metiendo en su Antiguo Testamento. Los protestantes en la Reforma Protestante ya fue cuando se eliminaron esos libros de la palabra de Dios de la Biblia, del Antiguo Testamento, porque ellos reconocieron que los judíos deberían tener o deberían de saber perfectamente cuáles son los cánones. Y a eso se basaron los protestantes, los reformadores. Se basaron al Tanaj de los judíos, porque ¿quién mejor que ellos conoce perfectamente cuál es el canon judío? Entonces, por eso es que ellos, los reformadores, eliminaron esos libros. Pero bueno, ¿cuáles son esos tan mencionados libros apócrifos o no reconocidos? Miren, son los siguientes. Perdón, hay una lámina que quiero que vean. ¿Qué es esto? Que la Reforma Protestante fue la que, con base al canon del Tanaj, reconoció perfectamente que el canon del Antiguo Testamento debe ser reconocido por los judíos. Entonces, por eso es que los protestantes lo reciben. Ahora sí, ¿cuáles son esos libros? Esos libros o esas adiciones tan mencionadas como apócrifas. Son estas, miren, es el libro de Tobías o Tobit, que se escribió en el siglo II antes de Cristo. Insisto, no es necesario que se aprendan las fechas. Nada más lleven más o menos, ubiquen en qué momento se está mencionando estas fechas. El libro de Judith también más o menos se escribió en el siglo II antes de Cristo. El libro de Sabiduría se escribió más o menos en el año 60 o 50 antes de Cristo. En el libro eclesiástico Siracida o Siracides, según la Biblia que tenga, es lo mismo. Por ejemplo, si usted abre y no está eclesiástico, a lo mejor no está como eclesiástico, está como Siracida o como Siracides. Se escribió más o menos por el año 190 antes de Cristo. El libro de Baruch
y una carta incluida de Jeremías, más o menos se escribió en el siglo III antes de Cristo. Los libros primero, segundo y tercero de Macabeos oscilan entre el año 150 al 63 antes de Cristo. Las adiciones griegas, fíjense bien, griegas, ¿se acuerdan más o menos, ubican en qué año se mandó a hacer la Biblia Septuaginta del hebreo al griego? Más o menos a mediados del siglo II. ¿Sí? Entonces, las adiciones griegas, ya no fueron hebreas, griegas, están en Esther 10:4 al 16:24. Esto fue en el año 100 antes de Cristo. Las adiciones griegas de Daniel, como fue la oración de Azarías, el himno de los 3 jóvenes, la historia de Susana, la historia de Bel y el dragón, todas más o menos fueron por el siglo II antes de Cristo. Ahora, la Iglesia ortodoxa también reconoce como libro canónico la oración de Manasés, que se escribió más o menos por el segundo siglo antes de Cristo, tercero de Edras, más o menos entre el 150 y 50 antes de Cristo, y el Salmo 151. Se desconoce el autor y por ende se desconoce más la fecha en que fue escrita. Pero este Salmo 151 fue escrito en griego, no en hebreo. Entonces, ¿cuándo se hizo la traducción del hebreo al griego? Más o menos fue a mediados del siglo II antes de Cristo. Ok. La Iglesia Católica, a los libros no reconocidos, que ella sí lo reconoce, le llaman libros deuterocanónicos, que significa el segundo canon. La Iglesia protestante le llama a estos libros apócrifos, y apócrifo significa oculto, falso o no auténtico. Ahora, esto no quiere decir que hay una guerra entre católicos y protestantes. No. Este canon, esta selección de libros, va mucho más allá de antes de Cristo. Los mismos judíos tenían debates para saber qué libros podían pertenecer al canon, al Tanaj, y qué libros no pertenecían al Tanaj. O sea, no es una discordia moderna, eso ya tiene siglos. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el libro de Esther. Los mismos judíos dudaban si debería ser incluido en el Tanaj o no. ¿Cuál era la discordia allí? Porque en el libro de Esther no aparece el nombre de Dios o la palabra Dios tan solo. No aparece. Entonces, por eso es que los judíos querían descartar el libro de Esther. Sin embargo, los maestros, los sacerdotes, etcétera, llegaron a la conclusión de que debería de estar el libro de Esther, incluso también el libro del Cantar de los Cantares, que tiene también la misma discordia. No aparece la palabra Dios en el libro del Cantar de los Cantares. Sin embargo, ya está incluido en el Tanaj. Bien, vamos a tener en cuenta que el Tanaj es un compendio o el canon original de los judíos, pero está de alguna manera organizado diferente a como nosotros lo tenemos. Eso no cambia nada, eso no altera o no violenta la Biblia. Simplemente la organización de los libros son diferentes. Miren, en el Tanaj, el canon judío, Samuel se le conoce como un solo libro.
Nosotros, el Antiguo Testamento, ya sea católica, protestante o la que sea, tenemos primer libro de Samuel y segundo libro de Samuel, lo dividimos en dos. Y en el Tanakh no. Los judíos nada más reconocen el libro de Samuel, es todo. Posteriormente, Crónicas. El libro de Crónicas contiene los dos libros que nosotros como Antiguo Testamento tenemos como primero y segundo de Crónicas. Para ellos es Crónicas. Lo mismo sucede con Reyes. Para ellos Reyes es un solo libro, pero para nosotros lo dividimos en dos volúmenes. Pero también la organización de todo el Tanakh, de todo el Antiguo Testamento, es diferente. Miren, fíjense bien cómo lo tienen los judíos. El Torá, que es el Pentateuco, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros primeros de la ley, el Torá. Después viene el grupo de los Nebim, o históricos proféticos, que está Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y de ahí todos los profetas, los 12 profetas, que nosotros los tenemos por separados, pero no, para ellos, para los judíos, es un solo libro, todo el compendio de los 12 profetas es un solo libro. Y después, el Kitubim, que son todos los libros de sabiduría y de alabanzas, incluso algo de profecía. Y ahí están todos los libros que compilen. Pero miren, si se dan cuenta, noten algo. Efectivamente, en el Torá empieza igual que nosotros, con Génesis. Pero acaba, ¿con qué libro? Con Crónicas. Y nosotros, nuestro Antiguo Testamento, termina con Malaquías. Este orden de los judíos está avalado. Y nada más y nada menos que por nuestro Señor Jesucristo. No sé si sabían ese tip que ahorita les voy a dar. Nosotros tenemos ordenado nuestra traducción desde Génesis hasta Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento de nuestra Biblia, incluso hasta de la católica. Pero el Tanaj está hasta Crónicas. Ahora, ¿por qué decimos que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo avala? Miren, en Lucas 11:51 lo menciona. Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, si os digo que será demandada de sí, os digo que será demandada de esta generación. Nuestro Señor Jesucristo está hablando que desde la sangre que se derramó por un asesinato, ¿quién fue el primer hombre que murió? Abel, muerto por su hermano Caín. Y eso está en el Génesis, ahí estamos de acuerdo. Y dice, hasta la sangre de Zacarías. Zacarías fue un profeta, el último profeta, donde ya no se volvió a mostrar Dios y guardó silencio durante 400 años. ¿Se acuerdan de ese detalle? Ok. Entonces, desde Abel hasta Zacarías, Dios va a demandar la sangre que se derramó por sus profetas, por sus justos. Entonces, ahí ya mismo Jesús está reconociendo lo que es el Tanaj, desde Génesis a Crónicas. Es así como siendo Jesús judío, pues evidentemente conocía perfectamente la organización de lo que era el Antiguo Testamento según los judíos. Ahora, ¿cuáles son, ya teniendo en mente todo esto, cuáles son las contradicciones que existen dentro de los libros llamados apócrifos? Bien, antes de entrar a estas contradicciones, por favor, ubique la traducción Septuaginta que mandó a hacer Ptolomeo II, egipcio, fue a mediados del siglo II. Es decir,
por el 250 más o menos antes de Cristo. E hizo la traducción del hebreo al griego. Vamos a entender que Zacarías fue el último profeta que reconoce a Cristo para haber sido, haberse manifestado mediante escrito. Y de ese último profeta hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo pasaron 400 años. Nuevamente, 250 antes de Cristo se hizo la traducción del hebreo al griego y Dios guardó silencio 400 años antes de que llegara el Mesías. Bien, vamos a proseguir entonces con las contradicciones y por qué se les dice apócrifos. Segunda de Macabeos. Segundo de Macabeos 12, 44 y 45. ¿Qué dicen? Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que con una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte, y de ahí su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Ok, eso es lo que dice Macabeos. ¿Qué está diciendo Macabeos? Que todavía los vivos podemos hacer algo por los que ya murieron. Oraciones, sacrificios, según lo que está diciendo ahí Macabeos. Ahora, ¿qué dice el canon de la Biblia? Vamos a ver lo que dice Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como seres vivos aquí en la tierra, ya no podemos hacer nada por los muertos. Ya no hay expiación por los pecados de los muertos. Una vez que una persona muere, ya nada más va a estar esperando el día del juicio. Ya no hay nada más que hacer. Esa es una contradicción que existe entre un libro deuterocanónico con un libro canónico. Bien, ahora vamos a dar entrada a la siguiente cita, que es Macabeos 15:37 al 38. Dice: así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad ha permanecido en manos de los hebreos, yo suspenderé mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era lo que pude hacer. Era todo lo que pude hacer. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Macabeos? Dice, voy a suspender mi relato. O sea, fue una decisión propia. No fue si Dios quiere. Yo decido suspender. Y todavía dice, si la composición ha sido buena y acertada, bueno, pues ahí se las dejo. Al fin cumplí el propósito. Pero si fue pobre y mediocre, pues bueno, fue lo mejor que pude hacer. Vamos a ver qué dice un texto canónico. Segunda Timoteo 3:15 al 16. Usted ya se lo sabe, ya lo recuerda. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué diferencia ven ustedes ahí entre los dos textos? Uno nos está diciendo que pues ahí se los dejo y si les gusta, qué bueno, y si no, pues bueno, era lo más que pude hacer, ya no pude más, ya mi capacidad no me dio para más. Y en la otra, se está reconociendo que toda escritura es inspirada por Dios y lo útil que es para el ser humano durante toda su vida. ¿Qué conclusión podemos sacar de aquí?
que deliberadamente el autor reconoce que este escrito no es inspirado por Dios. Si fuera inspirado por Dios, ¿él mismo dudaría de su propio escrito? Yo creo que no. Dios es perfecto. Dios no puede arrepentirse de lo que puede hacer, y más cuando coloquialmente nosotros hablamos, ¿no? Cuando papelito habla. Dios no puede hacer eso. Otra cita. Bueno, esta no es una cita, esto es un prólogo. Fíjense bien lo que dice el prólogo eclesiástico o el Sirácida. ¿Se acuerdan? Que es lo mismo. Bien, esto tiene, en el prólogo, tiene escrito lo siguiente. Así como lo hizo mi abuelo Jesús, se aplicó durante toda su vida al estudio de la ley, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. Después de haber adquirido un gran dominio de ellos, decidió también a escribir algo sobre estos temas de doctrina y de sabiduría. O sea, que el abuelito Jesús fue el que decidió escribir después de haber estudiado tantos libros. O sea, no le está dando el crédito a Dios, sino fue por iniciativa del abuelo Jesús. Bien, ¿qué dice 2 Timoteo 3, 15, 16? Ya lo hemos visto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo el hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nuevamente, deliberadamente, el autor reconoce que no es inspirado por Dios. Fue una persona simplemente, un estudioso de la ley, que se le ocurrió decir, bueno, pues yo también voy a hacer mi escrito y quién quita y pega, ¿no? Seguimos con la siguiente cita. Tobías 4:10. Este es un punto muy importante. Fíjense bien. Dice, porque la limosna libra de la muerte e impide caer en tinieblas. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo aquí este escritor? Que por dar dinero nos vamos a librar de la muerte en las tinieblas, es decir, no nos vamos al infierno. Vamos a ver qué dice un libro canónico. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Quién fue el que hizo derramamiento de sangre por remisión? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a ese derramamiento de sangre, nosotros tenemos la ventaja de tener salvación por el precio de sangre, no por el precio de una limosna. Es por precio de sangre que nosotros tenemos salvación. ¿Qué quiere dar a entender entonces? Que el sacrificio de Jesús fue en vano, según el escrito de Tobías. De nada hubiera servido que nuestro Señor Jesucristo hubiera muerto si con una simple moneda podemos nosotros tener acceso a la salvación y al cielo. Muy bien. Continuamos con la siguiente cita. Tobías 6, 7 al 9. Dice, entre tanto, el joven preguntó al ángel. Fíjese bien, hermano, esta descripción y usted me va a decir de qué se trata. Entre tanto, el joven presentó al ángel, hermano de Azarías, ¿qué clase de remedio hay en el corazón, en el hígado y en la hiel del pez? El ángel le respondió, si se quema el corazón y el hígado del pez delante de un hombre o una mujer atacados por un demonio o espíritu maligno, cesan los ataques y desaparecen para siempre. En cuanto a la hiel, sirve para ungir los ojos afectados de manchas blancas, basta con soplar sobre esas manchas para que se curen. ¿A qué le suena esto, hermano?
Le voy a decir a qué me suena. No sé, tal vez hayan visto alguna película, alguna serie, alguna caricatura incluso, donde una persona ahí empieza a hacer una pócima y patas de zancudo y patas de araña y ojos de murciélago. Exacto. Está hablando de brujería. Fíjense bien lo que dice. El ángel le respondió, si quemas el corazón, el hígado de un pez delante de una mujer o un hombre atacados por un demonio, cesan los ataques y desaparecen para siempre. Bien, entonces aquí está comentando que mediante un ritual se puede exorcizar, se puede desaparecer a una persona poseída, ¿sí? Atacados por un demonio, cesan los ataques y desaparecen para siempre. Ok, vamos a ver ahora qué dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es la brujería. En Deuteronomio 18, 10 al 12, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Fíjese bien lo importante. Aquí Dios no tolera lo que es la práctica de adivinación, agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y acá en Tobías le está dando una receta para hacer un ritual. Esto es brujería y Dios no lo tolera. Ahora, ¿qué quiere decir aquí en Tobías? Que ya existían entonces las personas que eran poseídas por demonios. Y para nuestro Señor Jesucristo eso no era novedad. ¿Por qué decimos que no era novedad? Miren, fíjese lo que dice Mateo 15, del 15 al 21. Una persona se le acerca y le dice, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece mucho, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Fíjese, aquí, si esto, lo de Tobías, fuera realmente cierto, pues los discípulos ya tenían la receta secreta para echar fuera al demonio. No sé, no se menciona aquí si lo hicieron o no, no se menciona, pero simplemente no pudieron. Entonces Jesús les dijo, por vuestra poca fe, primer ingrediente, la fe. ¿De qué tamaño es su fe? Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diría a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género de demonios no sale sino con, tercer ingrediente, oración y ayuno. ¡Wow! ¿Qué diferencia hay entre lo que dice Tobías y lo que dice Jesucristo? Jesucristo solamente dijo, hay tres ingredientes, fe, oración y ayuno. Nada más. Al tener fe, oración y ayuno,
quiere decir que está usted fortaleciendo su relación con Dios. No tiene que hacer otra cosa más que fortalecer su relación con Dios. Y ese es un tema muy apropiado para en otra ocasión verlo, porque eso es lo que el Hijo de Dios está llamado a hacer, a tener una relación con Dios. No a tener un ritual donde tenga que existir el corazón o el hígado de un pez delante de un hombre y después quemarlo. No tiene nada que ver ahí. Entonces, conclusión, ¿cuál es? Que los actos de brujería no van de la mano con el acto de fe. Esa es una contradicción muy marcada. Bien, vamos a seguir con las contradicciones que existen en los libros apócrifos. Judith 9:13. Dame palabra de engaño para que se convierta en herida mortal para los que me han maquinado un plan siniestro contra tu alianza y tu santa morada, la cumbre de Sión y la casa que es posesión de tus hijos. Fíjense el principio del texto de Judith 9:13. Dame palabra de engaño. Aquí Judith la tienen por heroína, le está orando a Dios y le está pidiendo que le ayude a mentir para que se convierta en herida para los que han maquinado un plan de maldad contra ellos. Pregunta, ¿usted cree que Dios le va a dar palabra para mentir? ¿Usted cree que Dios pueda ser o llegar a ser mentiroso? Si fuera así, perdón hermanos, pero estamos aquí perdiendo el tiempo en este momento. Porque si fuera así, entonces la promesa de salvación, ¿qué garantía tendría yo de realmente ser salvo? ¿Quién me dice si así como a Judith le dio palabra de engaño, pues la salvación también sería palabra de engaño para mí? ¿Sí me doy a entender? Vamos a ver lo que dice Santiago 1:13. Es muy conocido por nosotros. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. ¿Qué diferencia? Dios dice, no puede ser, es imposible que Dios tiente por el mal. Jamás. Entonces, ¿cómo es posible que esta personita, Judith, se atreva a pedirle a Dios que le ayude a mentir? Definitivamente, Dios jamás justificará la mentira, ni mucho menos inspira a la mentira. ¿Sí? Entonces, es algo bien importante, hermanos, cómo existe aquí una contradicción, pero bastante notoria. Ok, la siguiente. Y esta también está un poquito polémica. Sabiduría 8, 19 y 20. ¿Qué dice? Yo era naturalmente bueno y había recibido un alma bondadosa. O más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo sin mancha. Aquí hay dos cosas que totalmente tergiversan la palabra de Dios. Una, ya vimos en Hebreos que el hombre muere una sola vez y de allí se va a juicio. Y luego aquí dice que siendo bueno al final vine a un cuerpo sin mancha. O sea, como reencarnó. La Biblia no apoya la reencarnación, con base a lo que vimos en Hebreos. Pero también hay otra cosa muy importante. ¿Cómo empieza? Dice, yo era un muchacho naturalmente bueno y había recibido un alma bondadosa. Naturalmente bueno. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 14:3. ¿Qué dice?
Todos, grandes y chiquitos, se desviaron. A una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay. Ni siquiera uno. ¿Y qué dice sabiduría? Yo era un muchacho naturalmente bueno y había recibido un alma bondadosa. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A sabiduría o al Salmos? Y todavía el apóstol Pablo lo reafirma. Estas mismas palabras del salmista en Salmos 13:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Exactamente lo mismo. ¿Qué conclusión podemos tener aquí? Que la naturaleza del hombre es pecado heredado. No hay hombre bueno, ni de chiquito. Así de fácil. No hay hombre bueno. Lo que habíamos comentado. A un niño se le educa para hacer el bien o para hacer el mal. Si ya fuera bueno, ¿para qué perdemos el tiempo en estarlo educando? Si ya es bueno. Pero se le educa porque por naturaleza hace el mal. A un niño, ¿quién le enseña a hacer berrinches? A un niño, ¿quién le enseña a portarse mal? A un niño, ¿quién le enseña a gritar en el supermercado, quiero mi dulce o quiero mi juguete? Hay que educarlo para que haga lo bueno. Eclesiástico 12, 6 y 7. Eclesiástico 12, 6 y 7 dice, porque también el Altísimo detesta a los pecadores y heredará a su merecido a los impíos. Da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. Ah, caray. Fíjense bien lo que dice. Porque también el Altísimo detesta a los pecadores y dará su merecido a los impíos. Ok, está bien, te compro la idea. Dios no está de acuerdo con los que practican el pecado. Pero después le dice, da un mandato, da al hombre bueno, pero no ayudes al pecador. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino y dijo, yo vine por los enfermos en pecado? Así como el médico no cura a los sanos, sino viene por los enfermos, Cristo de igual manera vino por los pecadores. Sin embargo, vamos a ver qué dice Santiago 2, 8 y 9. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, si yo no ayudo al pecador, al que yo considero pecador bajo mi visión de pecador, si yo no lo ayudo, ya estoy haciendo una acepción de personas. Cuando Cristo vino por los pecadores, por nosotros. Yo nada más pregunto, y levánteme la mano, y es más, usted puede desbloquear su micrófono y decirme, ¿quién de ustedes no ha pecado? Todos somos pecadores. Y sin embargo, Jesús se rebajó a ser hombre para venir por los pecadores, por usted y por mí. Entonces, lo que dice Eclesiástico, no ayudes al pecador, contradice lo que dice Santiago, que no debemos hacer acepción de personas, sino que al contrario, tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. El segundo y más grande mandamiento, ¿se acuerdan? Siguiente. Eclesiástico 40:28. Hijo mío, no vivas en la mendicidad, porque más vale morir que mendigar. Wow. Vamos a ver qué dice una cita canónica. Santiago 1:9. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación.
qué contraste más tremendo hay aquí. Por un lado, prácticamente pareciera que el pecado, la pobreza es pecado. El vivir pobre es pecado. Pero aquí entraríamos en otro debate. ¿Bajo qué estándar vamos a, enjuiciar quién es pobre y quién es rico? Entonces, definitivamente no cuadra. Dice aquí Eclesiástico, si vas a ser pobre y te vas a dedicar a mendigar, mejor más te vale que te mueras. Y Santiago dice, el hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Totalmente diferente, es lo opuesto. Siguiente cita. Judith 1:1. Este es un error, déjenme decirlo así, y déjenme expresarlo así. Es un error garrafal, pero garrafal. Miren, vamos a ver por qué. Hacía 12 años, Nabucodonosor, rey de Asiria, reinaba en la gran ciudad de Nínive. Arfaxad, que fue aquel tiempo reinaba sobre los medos, y Ecbatana. Además, Nabucodonosor, rey de Asiria, mandó mensajeros a los reyes de Persia y a todos los habitantes del occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano, el Antilíbano y todos los del litoral. ¿Realmente Nabucodonosor fue rey de Asiria, según Judith? A ver, vamos a ver qué dice Daniel. Daniel 4:30. Habló el rey, es decir, Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aquí está hablando muy claramente que el rey Nabucodonosor dice que es el rey de Babilonia, no es rey de Asiria para nada. Ahora, vamos a suponer que usted no le hace caso a Daniel. No, es que Daniel está equivocado. Si nos vamos a las crónicas cotidianas, a la historia a la historia universal, se va a encontrar con esta definición, mire. Nabucodonosor nunca fue rey de Asiria, sino de Babilonia. Aunque conquistó este reino, nunca trasladó su capital a Nínive. Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, aliado de Ciaxares, rey de los Medos, destruyó a Nínive, capital de Asiria, en el 612 a.C. Por lo tanto, Nabucodonosor, que gobernó después en el 605 al 662, para ese entonces Asiria había quedado en escombros. Entonces, definitivamente Nabucodonosor no pudo haber gobernado a Siria. Sí, fue un país conquistado por Babilonia, pero no pudo haber gobernado, ni mucho menos haber cambiado su ciudad capital a Nínive. No, porque ya había sido derribada, ya había sido destruida. Entonces aquí es un error muy, bastante marcado, porque pues la historia universal ni siquiera compagina con lo que está redactando aquí Judith 1:1. Siguiente cita, Baruch 1:1 y 2. Dice, este es el texto del libro de Baruch, hijo de Neribías, hijo de Maserías, hijo de Sedecías, hijo de Asadías, hijo de Hiquías, escribió en Babilonia. El año quinto, el día 7 del mes, en el tiempo en que los caldeos habían tomado e incendiado Jerusalén. Bueno, hasta ahí no encontramos algo que no nos haga sentido. Sin embargo, en Jeremías, fíjense bien lo que dice.
Joanán, hijo de Carea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el pueblo a la voz de Jehová para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó Joanán, hijo de Zerea, y todos los oficiales de la gente de guerra y todo el remanente de Judá que se había vuelto a todas las naciones donde había sido echado para morar en la tierra de Judá, y los hombres y mujeres y niños y las hijas del rey y de toda persona que había dejado Nabuzaratán, capitán de la guardia de Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Safán, y el profeta Jeremías y a Baruch, hijo de Nerías, entraron en tierra de Egipto, porque no obedecieron la voz de Jehová y llegaron hasta Tafnes. ¿Qué conclusión sacamos aquí? Que Baruch nunca estuvo en Jerusalén, estuvo en Egipto. Ahí hay otra contradicción de historia. Bien, vamos a dar la penúltima cita. Baruch 6:2. Llegados pues a Babilonia, estarán allí muchísimos años, por muy largo tiempo, hasta 7 generaciones. Después de allí los sacaré en paz. Es una profecía que se le estaba dando al pueblo judío de que iban a ser capturados, iban a ser conquistados por Babilonia. Pero aquí dice que va a estar cautivos por 7 generaciones, lo cual es mucho tiempo. ¿Qué dice Jeremías 29:10? Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué va de 7 generaciones a 70 años? Ok, para que entendamos esto, vamos a entender para los hebreos qué era una generación, de cuántos años constaba una generación. En el Antiguo Testamento, una generación constaba de 70 a 80 años aproximadamente. Y si multiplicamos esos 70 años, que es una generación, por 7 generaciones, nos da un total de 490 años. O sea, es un periodo de tiempo enorme. Por Jeremías y por las crónicas seculares de la historia, está comprobado que la cautividad del pueblo de Dios duró solo 70 años, nada más. Entonces, también ahí hay una contradicción entre el libro de Baruch y Jeremías. Y la última, miren esta. Esta la dejé hasta el último porque creo que se me hace muy interesante. Fíjense bien. Macabeos 9:27. Dice, Israel experimentó una opresión tan terrible como no lo había experimentado desde el fin del tiempo de los profetas. Fíjense bien lo que dice aquí. Israel experimentó una opresión tan terrible como no lo había experimentado desde el fin del tiempo de los profetas. Quiere decir que el escritor de Macabeos reconoce que para el tiempo en que está escribiendo él, ya no hay profetas. Nuevamente la cita que habíamos mencionado al principio, Lucas 11:51, que nuestro Señor Jesucristo va a demandar desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió del altar y el templo. Si os digo que será demandada esta generación. Ok. Si Jesucristo está reconociendo que Abel hasta Zacarías son la época de las profecías, de los profetas, y Macabeos dice que efectivamente Israel experimentó una opresión tan terrible como no se había tenido desde el fin del tiempo de los profetas, entonces el escritor de Macabeos reconoce abiertamente que no es tiempo de profecías en el tiempo que se escribió, y entonces si no había profetas, por lo tanto, no había inspiración divina para la escritura de estos libros. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que si no había inspiración divina,
estos libros definitivamente no están sagrados, no son hechos por Dios. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos visto que había 400 años de silencio por parte de Dios? Y todos estos libros, con base a la lámina que vimos, se escribieron precisamente en ese periodo de tiempo. Entonces, si no había una manifestación de Dios, una inspiración de Dios, entonces estos libros no se reconocen como sagrados, como parte del canon. Por último, vamos a ver unos personajes, unos maestros de la palabra de Dios que precedieron después de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de ellos fue Filón, el filósofo judío de Alejandría, que citó bastante el Antiguo Testamento y que aún reconoció la triple división, la que habíamos visto, el Pentateuco, el Nefim, y el otro ya se me fue el nombre, pero bueno, son los tres bloques del Tanaj. Pero nunca reconoció los apócrifos como inspirados. Y no lo estoy diciendo un protestante ni lo está diciendo un católico. Lo está diciendo una persona que vivió entre los años 20 y 40 después de nuestra era. ¿Sí? No, 20 antes de nuestra era y 40 después de nuestra era. Otro personaje que se le atribuye bastante sabiduría en cuanto a lo que es como historiador del Tanaj es Josefo. Él más o menos vivió entre el año 30 y 100 después de nuestra era o después de Cristo. Un historiador judío que excluye explícitamente a los apócrifos, dejando en 22 libros el Antiguo Testamento. Y en sus escritos, en sus, digamos, prédicas, nunca mencionó los libros apócrifos. Jerónimo. También se le conoce como un erudito en la palabra. De hecho, a él se le atribuye la traducción de la Septuaginta del griego al latín para que se fuera más evangelizando más a la gente, porque ya existía el latín allí. Entonces, con esto, Jerónimo no estaba muy de acuerdo en traducir los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos. Sin embargo, por insistencia de Agustín, lo hizo. Pero aún hasta su muerte, no reconoció a los libros apócrifos. Otros maestros de la palabra de Dios, eruditos, es Martín Lutero, Juan Calvino, John Wycliffe y John Huss. Son los reformadores de la iglesia. Y ellos también rechazaron totalmente la canonicidad de los libros apócrifos. Simplemente no existió. Ahora, con esto no podemos nosotros satanizar, vamos a llamarlo así, a los libros apócrifos, sino al contrario. Yo creo que aquí nosotros, como buenos estudiosos de la palabra de Dios, podemos darle un cierto valor histórico, un cierto valor cultural, sobre todo a las narraciones de Macabeos. Solo con el antecedente de que no son inspirados por Dios y por lo tanto no son sagrados. Pero para fines de historia, para fines de estudio, es bueno leerlos, es bueno hacer la lectura, nada más como referencia
de la época en que se está viviendo, porque efectivamente en la Biblia no aparece algún escrito de en esos 400 años que pasó, más que con estos libros. Pero debemos de leerlos con nuestras respectivas limitantes, considerando que no son inspirados por Dios. Mis hermanos, hemos terminado la clase de hoy. Es una bendición haber podido transmitirles esta enseñanza. Fue algo, en lo personal, algo muy bonito porque se encuentra uno con más argumentos para decir el por qué no la iglesia protestante no acepta los libros, los libros deuterocanónicos como parte del canon. Ya vimos algunas y créanme que puedo mencionar varias. Encontré muchísimas más. Pero no se trata de hacer todo esto, toda una apologética de la canonicidad de los libros. No, simplemente es dar ciertos argumentos en los que nosotros podemos tener un criterio. Si a una persona de nuestra fe le dicen, a ver, ¿por qué no está el libro de Baruch o de Judith o de Macabeos en tu Biblia? A ver, y nosotros podemos decir porque son libros apócrifos, pero ¿por qué? Y a veces nos quedamos callados porque no sabemos. Decimos que son apócrifos porque el pastor me dijo que son apócrifos. O porque el hermano que tiene más años en la fe, dijo que son apócrifos, pues así ha de ser. No. Con esto, hermanos, ustedes ya tienen argumentos para decir cuáles son los libros que no deben entrar en la palabra de Dios y los porqués. Ustedes mismos, si tienen una Biblia católica ahí en casa y en sus manos, búsquenla y van a ver lo que les acabamos de comentar. Mis hermanos, fue un placer, un verdadero gozo estar con ustedes. ¿Y qué les parece si nos despedimos en oración para que Dios ilumine nuestras mentes, nuestro corazón y nos haga entender esto que acabamos de aprender? Padre Celestial, bendito Dios, gracias por este alimento que nos has dado. Es bastante nutritivo y sobre todo tener más argumentos para poder ver lo que tú demandas de nosotros como cristianos. Como hijos tuyos, debemos de conocer bien nuestra herramienta, debemos de conocerte más y debemos de tener a flor de piel lo que tú exiges de nosotros. En este caso, debemos saber usar nuestra palabra, debemos saber usar lo que tú nos has dado mediante estos escritos. Bendito eres, Dios, por revelarnos esta información y te pedimos, por favor, Dios, que ahora nos ayudes a asimilarlo y también que nos bendigas a todos los que estamos aquí presentes para poder seguir ministrando y evangelizando y llevar tu santa palabra a las personas que más lo necesitan. Dios Todopoderoso, te alabamos todos a un solo corazón y mente y te agradecemos la oportunidad de estar aquí en el nombre de nuestro Señor Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, Señor. Amén. Bien, hermano.